reconocimiento al Centro de Investigación y Capacitación del Politécnico, donde estamos haciendo la maestría, al CONACYT por la beca otorgada, al Tecnológico de Estudios Superiores de Portería Escali, donde es Jerónimo, que no vino hoy, y bueno, a Escotitlán, a la UNAM, al Congreso de Matemáticas, a IME y a mi esposa y a mis hijos, y de los dos también por el apoyo prestado para la realización de esta presentación y de esta ponencia. ¿Qué es el contexto que estamos manejando? Ahorita, espérenme tantito, ya después vemos bien lo que es la gamificación, pero vamos a trabajar un poquito sobre el contexto. Vivimos en un mundo que se llama el mundo VUCA. Yo soy un evangelizador mucho de esta idea de que el mundo está cambiando de manera muy rápida. Este concepto de VUCA es volátil, incierto, que es uncertain en inglés, cambiante y ambiguo, y fue desarrollado por la milicia de los Estados Unidos en la década de los 80 para indicar la guerra del mundo de la guerra, después de la Guerra Fría. Sin embargo, ahorita cada vez en más círculos, tanto académicos como administrativos, como diferentes ideas y nociones, se viene manejando este concepto de VUCA porque viene siendo muy actual. ¿Qué vemos en la actualidad? Hay una gran crisis de refugiados de Siria, que está esparciendo la religión islámica, por ejemplo, alrededor del mundo muy rápido. Es una religión que tiene un cariz mucho más arcaico que las religiones modernas. Las religiones modernas como el catolicismo, el cristianismo, entonces han venido evolucionando de muchos años. En cambio, el Islam todavía preserva muchas de sus tradiciones más antiguas, por eso hay bastante choque cultural. Y en el Brexit, donde hay una tendencia separatista, al contrario de la tendencia que se vino dando durante más de 30 años de unir el mundo, la Unión Europea, las grandes zonas de comercio, viene el Brexit, viene el fenómeno de Trump, que gana con una minoría muy pequeña, pero muy energetizada de gente que está aterrada de los cambios, ¿no? Gente que se está quedando atrás, gente blanca y de mayor edad que están aterrados de los años que vienen, y ahorita está en duda. Parece que no va a ganar, pero venía muy fuerte Marine Le Pen en Francia, que también es extrema derecha, ¿no? Entonces, de esto viene el mundo VUCA. Inteligencia artificial. Recientemente, hace un año, una computadora IBM Watson le gana a los mejores jugadores de Jeopardy del mundo. El juego más complicado de la historia del mundo es un juego milenario que se llama Go, que es un tablero con muchísimas fichitas blancas y negras y tiene tantas posiciones que si cada átomo del universo generara un universo nuevo, no habría suficientes átomos en todos los universos para generar las posiciones posibles de este juego de Go. Se pensaba que no se podía ganar este tipo de juegos, al contrario del ajedrez, que es un tablero de 64 por 64 y un ataque de fuerza bruta, que es decir, que una computadora prueba todas las posiciones y ve cuál es la mejor decisión en base a lo que está viendo. No se podía ejercer. Sin embargo, con algoritmos de aprendizaje e inteligencia artificial, Lee Sedol, el mejor jugador probablemente de la historia de Go en el mundo, fue vencido en el 2013 y bueno, ¿qué es lo interesante tanto de Jeopardy como de Go? Y ahorita vamos a pasar a lo que es medicina, que las computadoras con sus algoritmos están aprendiendo tanto que están generando nuevas maneras de hacer las cosas. Entonces ahorita los grandes jugadores de Go están generando libros a partir de los algoritmos o de la forma de jugar que tiene esta máquina, que es una máquina que se llama DeepMind, de la compañía DeepMind que compró Google hace poco. Entonces es bien importante que las computadoras ya nos están enseñando cosas. La labor creativa pasa del humano a ser como que el último remanso donde el humano tenía control total. La labor creativa pasa ya a las máquinas. Estamos empezando a ver esa era, ¿no? Y en la medicina, por ejemplo, ahorita en la actualidad, una computadora, una red neuronal entrenada puede ver con mucha más facilidad cuando hay signos tempranos de cáncer en tomografías que un doctor. Y hace 3 años una red neuronal detectó que los doctores siempre estaban buscando por los pequeños inicios del cáncer, cuando había otros cambios en las células alrededor que se lograban ver en las imágenes. Y ahora esto ya está en los libros de texto de medicina de 2 años para acá. Entonces las computadoras empiezan a enseñarnos a los humanos. La labor cognitiva ya no es un refugio seguro para la labor humana. Vienen unos grandes cambios. Bueno, en esto de la inteligencia artificial, para cerrarlo,
rápidamente, hay futurólogos que para el 2029 están prediciendo que la inteligencia artificial general se va a desarrollar, que es que una computadora no solo puede hacer una tarea, puede hacer cualquier otra tarea, ¿no? Y puede aprender a hacer cualquier tarea. Bueno, Internet de las cosas, Internet del todo, son términos que hay personas que no están de acuerdo en llamar al Internet del todo, dicen es Internet de las cosas más avanzado, ¿no? Pero bueno, son términos que se están manejando por diferentes compañías, diferentes entidades, organismos de ingeniería, etc. Y bueno, ¿qué quiere decir? Que ahorita vivimos en el mundo del Internet de las cosas, aunque en realidad nos puede parecer, y ya estamos viendo en México todavía estamos un poco lejos de eso, ¿no? Focos inteligentes, chapas automáticas, ya vienen muy pronto, empiezan a bajar de precio los productos. Y en la segunda fase, que se lo conoce como Internet de las cosas 2.0 o Internet del todo, de acuerdo a algunos autores, es cuando cada elemento, por ejemplo una silla, una mesa, va a ser más fácil que traiga un chip integrado y más barato que no traerlo, porque los chips van a abaratarse a centavos. Entonces, en un salón de clases, un montón de sillas desperdigadas y se sabe exactamente a qué hora y qué grupo fue el que las desperdigó, por ejemplo, ¿no? O las ciudades inteligentes, donde se sabe cuál es el flujo del agua, qué tanta captación pluvial, que se está viendo el tráfico, en qué zona se aglomera, donde hay reportes de robos, etc. Ese tipo de ciudades inteligentes que en algunas partes del mundo, en Saudi Arabia, por ejemplo, que hay mucho dinero, se está probando también en Singapur, ¿no? El construir estas ciudades inteligentes. Autos que se automanejan, ya está de moda mucho Tesla, otros autos que se están empezando a manejar la autoconducción, de Word, etc. Robotización, cada vez los robots son más precisos y se pueden adaptar a tareas más generales. Y la impresión 3D, que va a cambiar de manera radical la manera de producir. Ahorita en la actualidad ya hay muchas cosas que se pueden realizar con una impresora 3D y que es más fácil que tú compres una impresora incluso económica para tu casa y descargues un modelo de internet a que compres algo que a una compañía, ¿no? Esto va a ocasionar, nada más de ver todas estas cosas nos podemos dar cuenta que va a ser un cambio brutal en la industria. Siguiente, por favor. En la cuestión laboral va a haber, obviamente por todo esto va a haber una disminución de la fuerza laboral. Si simplemente los doctores ya están siendo rebasados por la inteligencia artificial, que es una de las cuestiones donde se le invierten 15, 20 años, un doctor nunca deja de estudiar, 10 años mínimo para salir con una especialidad, y quien sigue estudiando es mucho más tiempo. Y ahorita una computadora en algunos aspectos ya está superando esta cuestión. Vamos a ver una disminución tremenda de la fuerza laboral. Todo lo que es automatización, pues ya está pasando cada vez. Es mucho más barato comprar un robot aunque sea caro y no tener empleados por 10 años más, o reducir tu plantilla de empleados en un 90%, a mantener estos empleados que aparte de todo van a requerir seguro social, que van a requerir cuestiones de vacaciones, inasistencia, si están enfermos, etc. Entonces, este tipo de cuestiones van a desplazar el trabajo. Las profesiones que van a quedar protegidas por más tiempo, esto es según Gartner, van a ser las ingenierías, la computación y la inteligencia artificial. Pero ¿qué pasa? Bueno, nos vamos a encontrar también que hay un mundo, nos vemos en los próximos años ya enfrentados a quizá al mundo post-trabajo, un mundo como el de WALL-E, donde ya los humanos no tienen que trabajar. Y inclusive recientemente en la discusión de la Constitución de la Ciudad de México, se estaba manejando ya la idea de incluir el ingreso universal, que es que cada persona, nada por el hecho de haber nacido, ya merece un ingreso. Esto es una idea del mundo post-trabajo, ¿no? Donde ya las máquinas producen mucho más valor que los humanos y no tiene caso que el humano esté trabajando. Pero bueno, en el Inter va a haber un gran choque entre este mundo futurista y el mundo en el que tenemos, y las profesiones, mucho trabajo se va a destruir, y las profesiones protegidas van a ser estas tres, según el Centro de Investigación Gartner. Por favor. Y bueno, aquí rápidamente, esto es de donde proviene de la OCDE, es el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos, que se le conoce como pruebas PISA, muy famosas en la actualidad. Siguiente, por favor. Y aquí resaltando de esto, el desempeño de México se encuentra debajo del promedio de la OCDE en ciencias, aquí le quité lectura, y matemáticas, y menos del 1% de los estudiantes en México logran alcanzar niveles de excelencia. Menos del 1% alcanza los niveles 5 y 6 de la prueba PISA.
la mayoría de los alumnos están entre el 1 y el 4. ¿Qué quiere decir? Que en matemáticas, lectura y ciencias nuestros alumnos están perdiendo. En ciencias el rendimiento promedio de los jóvenes mexicanos de 15 años no varió significativamente desde el 2016, es decir, ya ha habido reforma tras reforma y no ha habido nada. Siguiente, por favor. Perdón, regrese. Si podemos imaginar qué va a pasar en un mundo donde los trabajos, los poquitos años que nos queden como superiores a las máquinas, nosotros los humanos nos quedan protegidos, son ingenierías, computación, inteligencia artificial, y tenemos un déficit tremendo en ciencias y en matemáticas, ¿qué va a pasar con nuestro futuro de nuestro país? ¿No? La gente, los chicos, los niños que están ahorita en la primaria, en la secundaria, ¿qué les espera en el futuro? No va a haber trabajo para ellos por lógica. Entonces, nos vamos moviendo, por favor. A todo esto viene una observación. Los bebés comienzan a utilizar tablets y teléfonos inteligentes desde antes del año de edad. Los papás se los dan y el niño le empieza a aplastar y suena un sonidito y antes del año de edad los niños probablemente no están entendiendo lo que están haciendo, pero ya empiezan a aplicar. Y los infantes que han sido expuestos al uso de dispositivos táctiles pueden usarlos con soltura a partir de los 2 años. Un niño de 2 años que desde bebé, desde muy pequeño se le prestó una tablet, un celular, ya puede empezar a mover, ya sabe arrastrar, ya sabe abrir, etc. A los 2 años. ¿Esto es bueno? ¿Malo? Hay mucho debate en la actualidad, que si hay un daño a la vista, que si hay un daño a la percepción, que si las personas por usar GPS se están volviendo más tontas y ya no tienen ubicación espacial, muchas cosas, ¿no? No lo sé, yo no te puedo decir si es bueno o malo, lo que sí te puedo decir es que es diferente. Y entonces, hay que ajustarnos a lo que la conjetura. A partir de una interfaz táctil, visual, auditiva, áptica, bueno, táctil, tocamos, visual, obviamente, auditivo, y áptico es cuando vibra el celular, que entonces al tocar nosotros y nos da una retroalimentación táctil, digamos que la podemos sentir, esa es una interfaz áptica, permite bueno, y también áptico puede ocuparse con las nuevas tecnologías que están haciendo ahorita, que las pantallas pueden en pequeños puntos sobresalir, digamos. Hay una pequeña capa de aceite que sobresale en ciertos puntos y te da otra retroalimentación táctil también. Permite la interacción física, y esto es bien importante, la interacción física con objetos abstractos. ¿Y qué pasa? Los grandes teóricos Vygotsky y Piaget marcaban ciertas etapas que ya son rebasadas porque hace 2 generaciones nuestros padres, nuestros abuelos, personas que estuvieron intergeneracionalmente hace 15, 20 años, todavía no tenían acceso a esto. Podría ser que yo hubiera computadoras, pero todavía no había acceso a tocarlas desde niño. Inclusive la interfaz del mouse y la pantalla es una interfaz que cuesta mucho trabajo aprender, en cambio la interfaz táctica es totalmente natural e intuitiva. No es que los niños sean más inteligentes ahorita que antes, simplemente que la tecnología avanzó tanto que ya es mucho más fácil utilizarla de esta manera. Entonces, esto nos lleva a que un infante de hace 2 generaciones no tenía acceso a nada abstracto hasta cierta edad, cuando ya empezaba a aprender símbolos, letras, números y empezaba a leer, empezaba ya a desarrollar su pensamiento abstracto. Pero en la actualidad, ya nada más de estar tocando la pantalla, yo estoy viendo iconos, estoy viendo imágenes y estoy recibiendo una retroalimentación que me deja interactuar con objetos abstractos. Entonces, la conjetura que deviene es que el pensamiento algebraico puede promoverse desde edades más tempranas de las que antes se suponía. Por ejemplo, antes se suponía que a los 7 años o a los 8 años se podía empezar a desarrollar el pensamiento abstracto y ya se empezaban a poner a los niños cuestiones un poco más avanzadas de aritmética, ya teniendo hacia el álgebra. En países como Alemania, aquí en México lo diferíamos todavía más hasta la secundaria, pero bueno, ¿qué es esto? ¿No? Todavía hay mucha gente que dice, no, pero es que todavía el cerebro no está conformado, las interfaces, la mielinización concluye hasta cierta edad, etcétera, hay muchas cuestiones, bueno o malo no lo sé, pero es lo que está pasando y entonces en vez de pelearnos contra esa tendencia, a lo mejor montarnos en la ola o sacar una tabla de surf de snowboard para bajar en la avalancha es más fácil que utilizar mi poca madera para tratar de construir una valla y de tratar de tener una avalancha que ya se nos viene encima. Siguiente, por favor.
una gran tendencia que está ocurriendo en la actualidad, la gamificación o juegificación. Todavía no hay una palabra aceptada por la Real Academia de la Lengua. Manejamos el anglicismo gamification, que es volver un juego cualquier actividad. Ojo, esto no necesariamente es que sea en la pantalla o que sea un videojuego. No es aprendizaje a través del videojuego, es volver un juego una actividad. ¿Por qué? Porque un juego produce en el cerebro todas las sustancias de las recompensas, la endorfina, la dopamina, y esto ayuda a que a que se realice más fácil una tarea. Siguiente, por favor. En la actualidad hay muchos ejemplos de la gamification. Por ejemplo, Duolingo tiene más de 35 millones de usuarios a nivel mundial. Una persona que utiliza Duolingo por, no estoy seguro, creo que son 100 horas, logra pasar los mismos exámenes que una persona que lleva un semestre de inglés completo, por ejemplo. Entonces, y es estar jugando un jueguito, ¿no? Y no sé si alguien haya utilizado Duolingo, pero aquí vienen todos los conceptos de la gamification, que como ya había dicho, no tiene que ser virtual, pero el hecho de que de inmediato tengas una recompensa auditiva, visual, y que tengas una retroalimentación a lo que estás tocando, se presta mucho para la gamification. Entonces, es un jueguito y cada vez que contestas bien suena y va pasando y te dan trofeos y etcétera, ¿no? Y mucha gente pues está funcionando. Esto en mis clases de inglés me ha funcionado muchísimo. Grupos que utilizan Duolingo versus grupos que no utilizan Duolingo, el desempeño es totalmente diferente. Probablemente el doble de velocidad del que se puede avanzar en un curso y mucho más retención del conocimiento. Avítica, por ejemplo, es otro gamification para mejorar tus hábitos personales. Mindbloom, hay gente que está enseñando la historia medieval a través de videojuegos y están teniendo mucho éxito. Siguiente, por favor. Resultados excepcionales. ¿Por qué? Porque hay una continuidad. La persona se engancha con el juego y es más probable que siga utilizándolo por más tiempo a agarrar un medio tradicional, un libro o incluso ver un video. Pues, la gente se aburre y se desconecta, ¿no? Y hay un avance continuo y esto ya ha sido comprobado en diferentes industrias, en diferentes juegos. McNulty es uno de los grandes proponentes y muy galardonado de la gamification y él ha hecho el conocido de muchos estudios que nos permiten ver que esto funciona muy bien. Para diferentes tareas, para idiomas, para hábitos, diferentes materias de la escuela, matemáticas entre ellas, ya hay gamification para matemáticas, administración, por ejemplo, ya se están haciendo juegos o este tipo de aplicaciones que te dan una recompensa cuando asistes a una junta de trabajo, por ejemplo. Y cuando tomas notas de tu junta de trabajo y te dan recompensas, le ponen un traje a tu monito, etcétera, ¿no? Y inclusive en las cuestiones de salud, la gente que tiene que continuamente estar checando su glucosa o sus niveles de colesterol, etcétera, este tipo de juegos que en tus aplicaciones, la gente que tiene que hacer ejercicio, por ejemplo, todos debemos de hacerlo, pero la gente que por salud tiene que hacerlo, es mucho más fácil que se mantengan en una continuidad si está utilizando una app de gamification. Ay, perdón, siguiente. Nuestra propuesta, siguiente. Gamification para niños de 2 a 7 años. ¿Qué es? Esto va a ser una cuestión muy complicada porque no es nada más venderlo, ¿no? Es una cuestión transdisciplinaria. Tienen que participar pedagogos, neurocientíficos, diseñadores, computólogos, expertos de interfaz gráfica, mercadólogos. Tiene que integrarse gobierno, negocios y academia para que esto pueda ser un éxito. Yo puedo tener algunas ideas, pero yo solito, pues desde un área, no puedo hacer el producto o el aspecto, manejar todo en el aspecto correcto para que quede bien. Siguiente, por favor. Ideas, ir yendo de lo concreto a lo abstracto, conteo de números naturales, sustitución gradual por símbolos, retroalimentación áptica variada en cada toque, recompensas visuales y auditivas. Aquí una idea muy básica, muy simple. Tengo 3 monitos, tengo que llegar a 4 monitos. Tengo la opción de tocar el corazón o el sol, y aquí abajo yo tengo el sol y el corazón, ¿no? Entonces, pues obviamente tendré que tocar el corazón para llegar a los 4. Esto se puede ir quitando después, mostrar rápidamente que están los monitos, después borrarlos, etcétera. Pueden irse haciendo diferentes progresos. Esto creo que ya, esta sería como la idea más básica.
creo que es muy importante que podamos nosotros tener la noción de que estamos en una ola. Por eso le invertí mucho tiempo a esta cuestión de los antecedentes. Estamos en una ola imparable. Vienen cuestiones, cambios muy complicados, muy difíciles. Entonces tenemos que ver en dónde estamos inmersos para tratar de subirnos en esa ola y avanzar hacia el futuro, ¿no? Esta es una idea y me gustaría que se pudieran ir con esta noción para poder tener una visión hacia el futuro. Siguiente, por favor, ya es lo último. Gracias. Preguntas, dudas, críticas y aquí está mi contacto por si necesitan.